Una escena bien construida debe girar en torno a una emoción principal que es la que guíe la experiencia del espectador. Esta emoción es el núcleo emocional de la escena, es el sentimiento predominante que atraviesa la acción y los diálogos. Sin embargo, para que la escena tenga profundidad y mantenga el interés, es crucial que haya un cambio emocional en algún punto. Este cambio puede ser sutil o drástico, pero es lo que mantiene la tensión y da sentido a la progresión de las historias. ¿Por qué la emoción principal es importante para una escena? Una escena debe tener una razón de ser dentro de una historia, y su propósito suele estar ligado a la emoción que genera. Si una escena no provoca una respuesta emocional en el lector o el espectador, es muy probable que se sienta innecesaria. Por ejemplo, una escena de terror debe transmitirnos miedo o tensión. Una escena de confrontación puede generar ira, frustración o desesperación. Y una escena de despedida podría evocar tristeza. Y es la emoción principal la que le da coherencia a la escena y permite que el público se conecte con los personajes. Podemos pensar en esta emoción como algo que puede pasar de positivo a negativo, o de negativo a positivo, o incluso de positivo a intensamente positivo, o de negativo a intensamente negativo. Debes anotar la emoción principal de tu personaje cuando entra en la escena y luego asegurarte de que su emoción haya cambiado al final de la escena. Podemos denotar el punto de inflexión de una escena como el momento en que hay un cambio en la emoción del personaje. ¿Y por qué debería importarnos que cada una de nuestras escenas tenga un punto de inflexión? Esto ayuda a garantizar que los eventos de la historia sean realmente consecuentes. Una forma segura de garantizar que un evento de la historia sea consecuente es asegurarse de que el evento esté teniendo un efecto cambiante en las emociones de los personajes de la escena. Es una forma agradable y rápida de comprobar que tus escenas están cumpliendo su propósito dramático. Antes de seguir, te invito a que te conviertas en miembro del canal. Ahí, además de apoyarme a seguir creando contenido, podrás tener varios beneficios. Consejos breves directos a tu email, hasta videos exclusivos con temas y explicaciones mucho más detalladas que te ayudarán para escribir mejores historias. Además de que puedes tener una asesoría directa para tus historias para mejorarlas o una guía para escribirlas desde cero. Para más información, checa el link en la descripción de este video. Una buena escena tiene una emoción central clara, y para que tenga impacto debe haber un momento en que la emoción cambie. Este cambio encarnado en un personaje es lo que mantiene la tensión, el interés y la autenticidad de la historia. Por ejemplo, imagina una conversación entre dos amigos, donde uno de ellos está emocionado por un ascenso en su trabajo. El otro, envidioso, intenta felicitarlo, pero poco a poco la conversación se torna incómoda, hasta que la alegría del protagonista se convierte en duda o decepción. Este cambio de emoción le da una profundidad a la escena y además crea conflicto. Para que el cambio emocional funcione, la emoción principal de la escena debe reflejarse en un personaje específico. Este personaje es quien lleva el peso emocional de la escena, y es a través de su experiencia en la que el público siente esa transformación emocional. Por ejemplo, en una escena de terror podríamos tener a un personaje que empieza con escepticismo, es decir, que no cree en todos los ruidos extraños de la casa. Luego experimenta inquietud cuando los ruidos se intensifican. Y finalmente, la emoción cambia a pánico cuando algo irrefutable ocurre. El personaje es el vehículo del cambio emocional y su evolución emocional nos involucra en la historia. Acá te doy unos consejos para escribir una escena con un cambio emocional efectivo. Primero, define la emoción principal. Antes de escribir, pregúntate, ¿qué emoción domina la escena al inicio? Esto puede ser miedo, alegría, enojo, duda, tristeza, alivio, etc. ¿Qué emoción quieres que domine al final? Es decir, lo opuesto o una variación a la emoción inicial. Pregúntate también cuál es el detonante de ese cambio. ¿Es a través de la acción, del diálogo o de una revelación? Y pregúntate qué personaje encarna esta emoción y cómo lo va a expresar. Imagina un personaje que llega a casa después de un día difícil en el trabajo. Está agotado pero aliviado.
De repente encuentra una nota en la mesa. Al leerla, descubre que su pareja lo ha dejado. Así, el alivio se transforma en devastación. Debes crear una progresión emocional orgánica. Este cambio emocional debe sentirse natural y no forzado, y para ello puedes utilizar, por ejemplo, el diálogo, las acciones, detalles sensoriales o pensamientos internos. Recuerda que lo que alguien dice o cómo lo dice altera la emoción. Un personaje también puede realizar algo inesperado que cambie el tono, o puedes incluir una imagen, un sonido o un olor que pueden desencadenar una emoción. O también puedes utilizar las reflexiones que intensifican o modifican un sentimiento. Puedes utilizar el lenguaje y el ritmo para reflejar el cambio de la escena. Por ejemplo, al usar oraciones largas y descriptivas, estos pueden expresar calma, nostalgia o tristeza, y en cambio las frases cortas o entrecortadas pueden generar tensión, enojo o miedo. Debes de terminar con la nueva emoción bien establecida. El cierre de la escena debe reflejar el cambio emocional y, si es posible, debe dejar una pregunta abierta o una acción que impulse la historia hacia las siguientes escenas. Recuerda que una buena escena tiene una emoción central clara, y para que tenga impacto debe haber un momento en el que la emoción cambie. Este cambio, encarnado en un personaje, es lo que mantiene la atención, el interés y la autenticidad de la historia. Suscríbete al canal si lo tuyo es escribir historias de ficción.